la ciber, la Perdón. ciber, la ciberdelincuencia. Nos olvidamos todos de avisar. Así que bueno, ahí estuve viendo un poco la ley que está vigente del 2000, y recién en 2017 entramos ahí al Tratado de Budapest. Después también había unos números muy interesantes que obviamente, como les pasó a todos los países, con el tema de la pandemia se empezó a utilizar mucho las plataformas digitales y bueno, nada, hubo desde el 2000, en 2021 se duplicaron los casos, pero desde el inicio de la pandemia en Argentina hubo un 300% de aumento, y este dato es importante para mí. Del 75% corresponde más a un descuido del usuario por ahí de la pericia o del ataque de los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, ahí está el tema de concientizar y machacar a todos los usuarios de la institución, digamos, todo el tiempo de lo importante de tener contraseñas no fáciles, no escritas en un papel, puestas abajo del escritorio, no usar la misma contraseña para todas las plataformas, no utilizar el mail personal, el mail institucional para cuentas privadas, bueno, y más de lo mismo. Creo que, nada, todo el tiempo machacar y machacar y machacar, y bueno, así llegar al punto final bueno, de entender que en cuando nos descuidamos podemos ser víctimas de esto, ¿no? Así Sí, que bueno, claro. lo entendí por ese lado. Después otra cosa que me parece súper importante y lo agregué al final como otro aporte, sobre todo porque yo tengo dos niños pequeños, no tan pequeños, pero que están ya con las redes sociales y ellos realmente no miden dónde se meten, qué hacen, cómo hacen. Yo les vivo diciendo y dando consejos, pero me parece que a nivel también de los colegios deberían empezar a trabajar y a concientizar. Sería un aporte importante, porque son las futuras generaciones lo que van a manejar todo en forma digital. Y por lo que yo estuve preguntando, por lo menos me falta la más grande, a ver si la más grande por ahí tiene algo de información, pero el más chico con 13 años no, todavía no hablan nada a nivel colegio. Eso sería, ver si importante tenerlo en cuenta. Pablo se fue, se apagó la Fue, luz. Sí, se, mandó se- un WhatsApp. se escondió. Se escondió. Está sin energía, dijo. Bueno, Pero, acá pero nosotros escuchamos bien. en Argentina nos acaban de cortar el subsidio a la luz, así que en cualquier momento voy a estar a oscuras también. Pero en Argentina ya no habían cortado el subsidio de la luz antes. No, lo están Ah, escalonando y lo vienen diciendo, fueron quitando, pero realmente ahora con el gran problema que tenemos, directamente la- cambiaron la forma digamos, de segmentar este tema de tarifas. mm. Le quitan a Porque, todos el porque incluso subsidio. recuerdo que antes hasta, Sí. hasta hacían minería de bitcoins y de datos del estilo, porque de tan barata que estaba la electricidad. Mirá, en realidad sí, porque el subsidio es de como un 50%. Cosa que no me parece justo porque la verdad que el servicio cuando te lo cortan te duele, así que hay que pagarlo, y si lo comparás contra otros servicios, es importante, luz, gas, eh, transporte público, pero hay que pagarlo y tiene que funcionar, ¿no? Las dos cosas tienen que ir de la mano. El tema es que acá no está regulado y hay mucha gente que, bueno, que lo usa libremente, ¿no? Acá nosotros lo llamamos directamente, está colgado, está Claro, colgado claro. del palo de la luz. Incluso hay cuadrillas, porque tengo gente, ingenieros conocidos de Sur, que es muy difícil entrar, porque van, cortan, y a los 2 segundos ya están conectados, o si llegás a ir, por ahí no pueden entrar porque los agreden. Así que es un tema muy complejo. Ahora lo que van a hacer es directamente, sacan todas las tarifas y vos tenés que completar un formulario interminable por el cual
sugerís que tu, digamos, subsidio debe seguir. Pero bueno, eso después está muy bien, ¿eh? Lo van a cruzar con las declaraciones juradas y ahí, bueno, va a saltar la información si realmente lo necesitas o no. Así que me parece que está bien hecho. El tema es que sea justo para todos y no que, como siempre, unos pocos paguemos el 100% y el resto algún acomodado no pague, ¿no? Claro, claro. Igual tengo entendido que, o sea, que los mayores gastos y desfalcos y fugas no son en casas o en apartamentos, sino que son empresas grandes que Sí, tocan las cosas. sí, mira, yo tengo, aparte de mi tarea, tengo un local que consume mucha electricidad, eh, y sé de colegas que tienen dos, digamos, como una línea paralela, qué sé yo, no sé, no tengo el nombre, pero me han dicho y me han propuesto, no, te conviene hacer esto, le digo, no, a ver, perdón, no, no vamos a salir nunca adelante si cada uno hace algo así, ¿viste? Es muy grave porque todo el ejemplo se da desde arriba y desde arriba el ejemplo está mal dado, entonces todo para abajo se potencia, es Claro. una pena, es una pena. Y el gas también tiene un subsidio grande, ¿no? El subsidio del gas es grande, la verdad que también calculo que, igual lo sacaron, ¿eh? Sacan todos los subsidios y también parte del subsidio al transporte, por lo cual van a batallar mucho, pero hay gente que dice que, bueno, que la gente así va a sufrir mucho porque no se puede, porque ya hay gente que no puede pagar más, pero la realidad es que esto cada día que pasa va a ser peor. Entonces, tarde o temprano hay que hacerlo. Entonces, mientras más rápido uno lo haga, más rápido vamos a salir. Sí, va a ser difícil. Para algunos que no tenemos tantos problemas va a ser más fácil, pero la realidad es que si queremos ser un país en serio, hay que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Las cosas hay que pagarlas, no hay que recibirlas de arriba. Pero bueno, gracias por escucharme. Sí, sí, no, no. Bueno, Aquí en Río Grande do Sul estamos muy curiosos por todo lo que está pasando en Argentina. Y tengo amigas en Argentina que me pasan algunas novedades, noticias. Y pues lamento lo que está pasando, ¿verdad? Espero que sí, sí, mejore. está difícil. Hemos pasado por esto. Argentina es como, siempre se dice que es un ciclo de 20 años. Es como que hay que aprovechar el momento. En algún momento de la rueda le va bien a alguien y volvemos a entrar. Lo que pasa es que acá no hay un proyecto consolidado de todas las fuerzas que digan, bueno, más allá de cómo querramos llegar, tenemos que llegar a este punto y estar de acuerdo en ciertos puntos. Y me parece que también y mirá que yo no me gusta la política, no soy de nadie, sí voto al que me parece eh, más acorde a mi pensamiento, pero hasta los que a veces se me hacen más acorde a mis pensamientos, parece que cada uno no quiere que el otro, al otro le vaya bien, porque si no, no me va a ir bien a mí. Parece que somos muy individualistas. Tener que trabajar en equipo y que no haya ningún ganador, sino todos ganadores, y con todos los recursos que tenemos volveríamos a estar arriba, pero bueno, ¿qué va a ser? Perdón, chicos, tuve un pequeño problema de energía. Te perdiste el foro debate. Me Nos perdí el quedamos foro de arreglando el Situación mundo debate. acá. económica. Retomen. No, Agarré la última no. parte que me pareció que estaba muy buena. No, ya solucionamos todos los problemas de familia. Solucionamos todo, ya estamos. Nos vamos en verano vamos todos allá a Punta Ballena, seguro. A punta ballena. Ya está, estamos ahí, nos vemos ahí y seguimos hablando ahí. Qué bueno, che, qué punta ballena, está bien. Sí, tenemos un corte de energía bastante, no sé, bastante grande. No sé, los colegas que están en Montevideo también. No sé si están pasando por lo mismo. Yo no estoy en Montevideo y no tengo Ah, problema. bueno, estás en Montevideo, qué suerte.
Yo estoy en la zona de Tres Cruces en este momento y bueno, listo. Estamos trabajando de una manera muy... Bueno, hasta que dure, esperemos que la batería de la compu dure. Por suerte teníamos un router ahí LTE y bueno, vamos a avanzar con esto. No sé si está por ahí Gabriela. No es maldad, pero realmente me hace sentir un poco mejor. Pensé que eso solo pasaba. Grecia, tú viste, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Aquí también nos pasa. Aquí también nos pasa. Ay, ay, ay. No sé si está por ahí Gabriela. Gabriela, ¿nos estás escuchando? No, parece que no nos está escuchando. Bueno, muy bien. Porque vi un comentario. ¡Ah! Ahí volvió. Ahí volvió. Muy bien. Bueno, fantástico. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, bueno. Sí. Si les parece, vamos a... no sé, ¿alguien que quiera comentar algo más? No sé, Pablo, alguno de los... Marco, algún otro colega. Con respecto al juego, sí, yo lo hice, me sobró plata, pero siempre vino la policía, siempre llegó la policía. Por ahora no lo puedo hacer. Pero me pareció genial, sí, genial. Ok. Sería La verdad, interesante tener algunos más. Están muy mm, buenos. Bueno, igual vamos a aprovechar el de Microsoft, que nos da yo tuve Mundo que Marco. pasar varias veces a la gerencia de finanzas a ver si se me acabó la plata. Pero bien. Cualquier parecido con la realidad. Claro. Otra vez acá me Claro. dijeron. Claro, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Este tipo de entrenamiento, estos Serious Games, fueron desarrollados como los War Games, los juegos de guerra, fueron justamente desarrollados en determinados ámbitos un poco más exigentes. En el ámbito militar siempre hay una cierta práctica de este tipo de actividades. Está muy interesante, particularmente está muy bien hecho porque está como filmado ahí con actores y a mí me pareció sumamente realista. Hay otros, la empresa PwC, o sea, PricewaterhouseCoopers, tiene uno, lamentablemente aquí en Sudamérica es muy difícil de encontrarlo, conseguirlo. Además, ya se requeriría, es algo como vimos al comienzo de lo que se hacía en Alemania, ¿no? Es como una, vamos a decir, tipo taller, una actividad más de ese tipo. Entonces, pero hay otros que, bueno, también son de pago, pero bueno, este tipo de actividades tienen eso, son fabulosas porque nos inducen o nos digamos, hacen entrar en la realidad, ¿no? En el fuego de la acción, en la realidad de un proyecto. Yo incluso tuve la oportunidad de trabajar con un simulador de proyectos, o así de este estilo, pero que estaban más enfocados hacia la parte de gestión de proyectos. Entonces, gestión de proyectos en tecnología, no necesariamente en ciberseguridad, pero entiendo que es una muy buena herramienta de entrenamiento. O sea que sí, trataremos de encontrar algún otro, porque tiene eso, ¿no? Tiene esos aspectos más dinámicos. Ok, entonces vamos a
a proseguir. Voy a ir a buscar. Aquí. Eso está bien. Ay, no copió. Ok. Ok. Vamos a ver aquí. Aquí estamos. Ok. Muy bien. Bien. Ahí vamos. Vamos a retomar un poco este tema de las ISO. No sé si recordarán el camino que fuimos iniciando. Aquí. Vamos a compartir otra cosa. Aquí. Ok, no sé si recuerdan esta parte de cómo hablamos en su momento de las normas ISO, de la familia de normas 27000, de los diferentes orígenes. Vimos un breve paseo por las diferentes normas ISO 27000. Para aquellos... Dejé de compartir porque quería verificar algo en la plataforma. Aquí está. Ok. Si ustedes entran en el Moodle, van a poder, en la pestaña Información Adicional, van a poder encontrar bueno, el sitio de la Agencia de Gobierno Electrónico del Uruguay y una carpeta en donde allí fuimos poniendo y depositando algunas normas ISO. Por lo menos las normas de base con las cuales hemos estado trabajando. Ustedes pueden descargar estas normas y utilizarlas para este curso sin problema. Esto hace parte del material que se pone a disposición de ustedes, que la cámara pone a disposición de ustedes. Y es interesante que al menos alguna vez echen una mirada, lo recorran, en complemento a el material de la presentación. Aprovecho justo para chequear si... Ok, lista. Ok, sesión 1. Estoy mirando hasta dónde depositamos las diapositivas en PDF. Ah, sí, hay cosas bastante interesantes. Ok. Bien.
Ahí vamos. De nuevo. Muy bien. Entonces, bueno, en esa sesión que dedicamos a recorrer las normas ISO, estuvimos viendo las diferentes guías, los diferentes propósitos de las normas. ¿Ok? Vamos a seguir adentrándonos un poco en cómo vamos a cómo aterrizar o cómo implementar un sistema de gestión. Repito esto porque me parece siempre importante refrescar esa idea. Un sistema de gestión no es forzosamente un sistema informático, y un sistema informático no es forzosamente un sistema de gestión. Un sistema de gestión, recuerden, tampoco es un montón de papeles, sino que un sistema de gestión, en realidad, es mucho más amplio, tiene diferentes partes que están interconectadas, cambia su funcionamiento si se le quitan o añaden elementos. Si se divide un sistema en dos, no se consiguen dos sistemas más pequeños, sino uno defectuoso, que es muy probable que no funcione, y si se cambia su estructura, se modifica el comportamiento del sistema. ¿Ok? Y eso es muy, muy, muy importante tenerlo presente. Vimos una definición de sistema, también vimos una definición de gestión, para finalmente poder definir lo que es un sistema de gestión, que es un conjunto de elementos interrelacionados. Eso aparece en la definición de la norma ISO 27000-2018, en la cláusula 2.46. También fuimos haciendo un poco el nexo con las diferentes prácticas y diferentes aspectos o, digamos, buenas prácticas de los sistemas de gestión integrados, en donde diferentes normas, diferentes actividades tienen lugar dentro de una organización o pueden tener lugar dentro de una organización, y justamente a eso nos referimos cuando hablamos de sistemas de gestión integrados. Es la cohabitación, de alguna manera, dentro de una misma organización, de guías o buenas prácticas para los diferentes ámbitos de trabajo o desempeño profesional de la organización. ¿Ok? Ahí vemos, por ejemplo, diferentes familias de normas, y aparece, por supuesto, la 27000, 27001, la 9001, que hace parte justamente de perdón, la parte más organizativa, administrativa de una organización, de cómo implementar un sistema de calidad propiamente dicho, cómo organizar un negocio. Y en esas elipses verdes aparecen las diferentes actividades específicas de la organización. ¿Ok? Definimos cuando hablamos de sistema de gestión, a quién o a quiénes llamamos alta dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos que la alta dirección se comprometa y apoye estos procesos. Definimos lo que es una política, lo que es un objetivo. Ahí aparece cómo formular un objetivo.
con digamos, el acrónimo SMART. Un objetivo es específico, medible, alcanzable, relevante y oportuno. Cuando se dice oportuno, correspondería digamos, el plazo o la ventana temporal dentro de la cual los objetivos que nos fijamos deben ser alcanzados. Y es como una componente, una característica claramente importante, ¿no? Si no, tal objetivo sería, por ejemplo, nunca alcanzable o nunca realizable. El enfoque de todas estas normas siempre es el mismo. Hablamos de aseguramiento de la calidad, hablamos de un reforzamiento de la calidad o de la calidad del trabajo, pero también de la productividad, basándonos en el modelo PDCA o la rueda de Deming. La rueda PDCA en realidad significa, denomina los diferentes cuadrantes de Plan, Do, Check, Act, o sea, planear, hacer, verificar y actuar. Y creo que es muy importante que traigamos esto a nuestro ámbito, ¿no? de ciberseguridad. En muchas organizaciones en Latinoamérica, en diferentes países, no existe o no se piensa o no se toma en cuenta, o por lo menos no lo suficientemente, digamos, seriamente, en planificar y en alcanzar esos objetivos, en trabajar para alcanzar esos objetivos que se elaboran o que se, digamos, plantean dentro de la política elaborada por la empresa o por la organización. La implementación de los procesos es la etapa siguiente a la planificación. Luego viene la parte de chequeo y verificación, y bueno, la parte de accionar o de actuar tiene que ver con la mejora continua, tiene que ver con las oportunidades de mejora que aparecen en consecuencia o a continuación de una auditoría. A veces uno tiene la sensación o se puede pensar de que la implementación de la ciberseguridad es tediosa si nos apegamos a esta, digamos, política o a esta... Pero les puedo asegurar que es muchísimo más tedioso y delicado y hasta peligroso no tener este tipo de planificación, no tener este tipo de política en caso de un incidente severo, un incidente grave de ciberseguridad. Entonces, creo que es una cuestión de disciplina, sí, económica, por supuesto, de tiempo, de recursos, pero es como un seguro, digamos, ¿no? Uno contrata un seguro para su casa, quizás para el coche sea algo más, más usual tener algún incidente, pero, por ejemplo, un seguro como aparece en el campo, ¿no? En caso de granizo, y vivimos en o de, por ejemplo, tornados, etcétera. Y vivimos en una región en donde justamente ese tipo de cosas puede no ocurrir, hasta que ocurre, y bueno, estamos bien contentos de poder contar con ese seguro,
Y aquí es más o menos lo mismo, se trata de anticipar, fijándonos o observando las amenazas, trabajando sobre las potenciales vulnerabilidades y tratando de mitigar los riesgos y de trabajar justamente en combinando todos estos aspectos en una dinámica de aseguramiento de la calidad. A veces hay que introducir otros aspectos. Por ejemplo, cuando uno se embarca en un proceso o en una dinámica de creación de un sistema de gestión de seguridad de la información o de mínimamente de los primeros inventarios de activos, los primeros documentos que van a ser parte de nuestro sistema de gestión, claramente ahí hay que, bueno, tener o hacer prueba de flexibilidad, hacer prueba de diálogo para poder interpretar esos requisitos y no diseñar procesos que sean, que vayan en contra, por ejemplo, del funcionamiento o del desempeño, perdón, de los procesos de trabajo en la empresa, de la organización. Los procesos, una vez diseñados, tienen que ser documentados, y esos procesos documentados, que a veces están documentados, deben estar actualizados. Entonces, como ven, esto se parece mucho a la implementación de ISO 9001, para aquellos que tengan alguna, que ya sean familiares con esa práctica. Y por supuesto, el registro de los resultados, porque si uno no tiene registros no puede medir su progresión, no puede comparar, no puede corregir los desvíos, como se muestran en las otras etapas. ¿Okay? Yo entiendo que esto en diferentes organizaciones puede ser hasta demasiado exagerado, pero muchas veces cuando las organizaciones son pequeñas es suficiente tener, por ejemplo, una hoja Excel con diferentes pestañas, hasta por año, o por meses, o por cuatrimestres. Y esto se puede hacer de manera muy simple, ¿no? Muy, muy, muy simple. Pero hay que hacerlo. Es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo porque de otra manera no hay posibilidad no hay certeza de poder trabajar en el buen sentido. ¿Okay? Podemos estar tratando de implementar cosas que no sean las correctas. A su vez, cuando hablamos acá voy a hacer un nexo, arranco desde la rueda de Deming, introduzco algunas de esas etapas numeradas, y me la llevo a justamente la parte de los capítulos de la ISO 27001. Entonces les voy a pedir que le echen una mirada a esos diferentes capítulos, y van a encontrar que en el capítulo 4 hablamos del contexto de la organización, de la comprensión de la organización y su contexto, las necesidades, expectativas de las partes interesadas, ¿no? de los actores, para poder determinar el alcance del sistema de gestión, para no sub o sobredimensionar ese sistema de gestión y poder identificar correctamente las necesidades, ¿no? Justamente les estaba comentando eso, de no querer, como se dice, matar una hormiga con un bazooka, ¿no?
y no querer implementar algo para una empresa de 300 personas en una organización de 7, 8 personas. Entonces, se trata de poder adaptar con sentido común, y ahí la ISO 27001 es la guía. En el capítulo 5 aparece la cuestión del liderazgo, compromiso, la política, las políticas y la política de la organización, cuáles son los roles, las responsabilidades, las autoridades de la organización. Eso es algo que tiene que aparecer en ese documento, o en ese inicialmente documento, y posteriormente en ese sistema de gestión tiene que haber una especie de manual vamos a decir, del sistema de gestión de ciberseguridad. Y ahí tiene que aparecer en un capítulo esa mención a la alta gerencia, a las autoridades de la organización, no solamente en cuanto a lo que refiere a la parte técnica, sino también a la organización administrativa, ¿no? Si ustedes participaron o tuvieron la ocasión de participar en una implementación de un sistema de calidad en una organización, sabrán que la calidad o la gestión de la calidad es una transversal a todas las verticales de una organización. Atraviesa las diferentes secciones, los diferentes departamentos, administrativos, técnicos, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con la implementación y el uso de la tecnología dentro de una organización. La tecnología es transversal dentro de una organización. Está presente en todos los diferentes aspectos. Puede ser que en algunas organizaciones un poco menos dentro de, por ejemplo, un departamento de programación o de producción, pero en otros, en donde trabajemos con, por ejemplo, una pequeña y mediana industria, allí sí haya un departamento de producción, o obviamente que administrativo, contable, etcétera, puede haberlo. Si tratamos de una organización educativa, ahí vamos a tener toda una parte pedagógica también. En fin, lo que quiero decir con esto es que debe tener una mirada, el sistema de gestión, una mirada transversal a toda la organización. Toda la organización debe estar, de alguna manera, debe poder identificarse con nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Y ahí, cada persona que ingrese a ese sistema, a esos documentos, debe poder entender y comprender de qué y de quiénes estamos hablando. Si no, no estamos comunicando de manera eficiente lo que queremos justamente mejorar. ¿Ok? Planificación es el capítulo 6, acciones para tratar riesgos y oportunidades, objetivo del sistema de información y planes para alcanzarlos. Cuando hablamos de planificación es, de nuevo, trabajar para poder alcanzar los objetivos que se alinean dentro o con la política de la organización. Y la parte de implementación, que sería el do, corresponde a los capítulos 7 y 8 de la ISO 27001, en donde ahí hablamos de los recursos, de las competencias en términos de habilidades, la concientización, la comunicación y
por sobre todo la información documentada. Dentro del área tecnológica, yo creo que es donde se genera en una organización, o debería generarse dentro de esa área, la mayor cantidad de documentación, pero en muchos casos no lo es, porque los propios integrantes de ese departamento son bastante reacios a trabajar y a generar documentos y a generar procedimientos, manuales, etc. El problema es que si no tenemos un procedimiento documentado, el día en que tengamos un incidente, no vamos a saber cómo actuar. ¿Ok? Y eso no está bueno, porque si no tenemos un plan de continuidad de negocio, porque si no tenemos un plan de recuperación de desastres, si no tenemos un procedimiento para saber cómo reiniciar un centro de cómputos o un centro de datos, vamos a estar muy mal. Imaginemos una situación en que, por ejemplo, las personas se vayan de vacaciones y haya un incidente grave de seguridad de la información. Y bueno, allí alguien va a volverse de las vacaciones o alguien va a estar en un aporte alcanzable al teléfono, digamos, y esa persona quizás no sea la adecuada, no sea alguien que tenga un dominio muy alto, o simplemente quizás sea el propio responsable de seguridad de la información, que no es un técnico, o que no necesariamente es un técnico, pero que bueno, teóricamente, toda persona siguiendo un procedimiento escrito debe poder llegar al mismo resultado. Y esto es algo, se dice que estos procedimientos son deterministas. ¿Por qué? Porque la estricta secuencia de los puntos o seguimiento de la secuencia de lo que en ese procedimiento se dice o se establece, conduce siempre al mismo resultado. Y eso es una buena medida para saber si estamos comunicando de alguna manera exactamente lo que deseamos obtener. Y eso a su vez se controla o se chequea en los diferentes pasos. Si cuando hacemos un chequeo que se implementa a través de una auditoría, no obtenemos, por ejemplo, en el caso de un ejercicio, los mismos resultados, ahí estamos delante de una no conformidad, y esa no conformidad debe ser corregida, debe transformarse en una oportunidad de mejora, y por supuesto que debemos documentarla, debemos establecer no solamente la no conformidad, sino también una proposición una propuesta de mejora, o una oportunidad de mejora, y cuándo se realiza. ¿Ok? Suena muy engorroso, suena muy... ¿Qué les parece? A mí me parece como un trabajo a tiempo completo y en organizaciones muy pequeñas, por ejemplo, en el caso de la mía, que somos 5 personas en realidad, no sé cómo podría en el día a día, ¿sabes? O sea, una cosa del día a día, agregar eso también y agregárselo a todos los departamentos, o sea, ponerle como una tarea extra a todo el mundo. Habría una manera de simplificarlo y de hacer como, no sé, ¿sabes? No sé, no lo he hecho, pero parece enorme. En algún momento nosotros tuvimos Quality Management y era una súper tarea, lo dejamos bastante de lado, cosa que no hemos debido hacer, pero no sé, o sea, yo lo veo gigante.
Lo es. Lamentablemente Grecia lo es. Es una tarea, de hecho, la introducción de un sistema o de un quality management dentro de una organización, en primer lugar, no es un proceso que sea rápido, no se pretende que sea de una semana a la otra, de un mes al otro. Esto es un proceso que hay que tener bien claro. Además, en función del tamaño de la organización, como tú estás comentando, por lo general en organizaciones pequeñas la gente son multitareas y siempre se trabaja a flujo tenso, o sea, no hay capacidad como para agregar otra tarea o otra carga o aumentar la carga de trabajo. Pero hay que hacerlo. Lamentablemente, cuando tenemos los problemas, es donde nos decimos, uy, debimos haber pensado en todo esto. Lo que ocurre es que cuando son pequeñas organizaciones, esto se dilata un poco en el tiempo, lo que es normal, lo que no se puede hacer de otra manera. El tiempo es incompresible y no podemos trabajar para cambiar eso, pero se requiere como un esfuerzo, digamos, por supuesto que a largo plazo, por supuesto que tratando de hacer que las personas adhieran a esta manera de hacer. Y muchas veces, cuidado, estos son los diferentes capítulos que la norma te va diciendo que tú tienes que quizás tener en el radar, no necesariamente tratar que a la tercera semana ya tengas el capítulo o los capítulos del 4 al 8 resueltos. Pero, y además, digamos que siempre es un poco lo mismo, ¿no? Primero que nada, basarse en lo que ya existe. ¿Cuáles son las buenas prácticas en las cuales puedo engancharme, en las cuales puedo venir a acoplarme, introduciendo el tema de la gestión de la seguridad de la información? No se trata de hacer esto desde cero, pero estamos de acuerdo que con organizaciones muy pequeñas la carga seguramente... Hay dos opciones, ¿no? O uno aumenta la carga de trabajo para que eso se efectúe en un tiempo récord, o se diluye, o eso se le dedica a un cierto porcentaje horario a ese proyecto, y bueno, se llega cuando se llega. ¿Estamos de acuerdo? No se va a llegar la semana que viene. Y eso es un poco... Pero a ver, lo importante es entrar en este proceso, porque es algo que no hay vuelta atrás. Esto es irreversible, necesitan las organizaciones de todo tamaño estar preparadas para esto. Entonces, tampoco es tomar todo esto al pie de la letra y decir, bueno, de acá a fin de mes tengo todo solucionado. No, porque es imposible. Y sumémosle, o debemos sumarle a esto, a este proceso, la resistencia al cambio que va a tener o que tienen las personas, de manera natural. Entonces, ese es otro aspecto que ustedes van a tener que calibrar en cada una de sus organizaciones para poder decir, bueno, me doy 6 meses, 3 meses, 9 meses, un año,
para poder implementar, no sé, la primera parte de, o por ejemplo los capítulos 4 a 8 de la norma, y entrar en esa generación o en ese cambio cultural que es tan necesario, ¿no? Pero te aseguro que no es, cuando son organizaciones pequeñas, no es rápido. Tampoco se puede decir que cuando son organizaciones más grandes pueden más rápido. A veces sí, pero a veces cuando son organizaciones en las cuales tenés muchísima diversidad de tareas, tampoco es que se avance muy rápido. Siempre va a depender de cómo comprometemos o de la habilidad para comprometer no solamente a las personas que están directamente implicadas, sino también al respaldo que uno pueda tener desde la alta gerencia. Y ahí es todo un debate, porque si caemos en una organización con una mesa directiva o con un consejo de dirección en donde haya poca comprensión del fenómeno, puede ser que no se requiera, no se obtenga, digamos, un avance muy rápido. Para responderte, Marcelo, yo estaba elaborando justamente una guía de implementación. Hay algunos libros, que son obviamente pagos. Por supuesto que están las normas, están las buenas prácticas del Bundessicherheit alemán, algunos obviamente en alemán y en inglés también. Entonces, lo que pasa es que, de nuevo lo mismo, ¿no? El punto acá es encontrar el buen compromiso o la buena dosificación entre el tiempo o el porcentaje de tiempo que le podemos dedicar a esto y el compromiso o el respaldo que podemos tener de la gerencia, ¿no? Ahí creo, o de la dirección. Ahí creo que ahí, perdón, porque había otro comentario que no logré leer. Ahí está, Marco. Seguro. A ver, cuéntanos, Marco, ¿qué me dices de esto? Bien, mira, yo participé en una planta de producción de harina de aceite de pescado en la norma ISO 9001. Y como tú decías, tiene que estar alineada toda la organización, entonces era súper complicado porque ahí está la parte administrativa, está el bodeguero, y está la persona que saca el pescado del barco. Entonces, para todos ellos había que generar un documento que fuera identificable para todos los procesos. Entonces, la verdad es que nos tomó mucha tarea, o sea, de hecho 6 meses, y inclusive para nosotros poder implementar, se contrató una persona externa que era especialista en las ISO. O sea, la verdad es que es muy complejo. Es muy complejo. Y lo otro, después que se implementa, también ahí hay un tema de continuar con el proceso, ¿no? Con la información, los documentos al día. La verdad es que bastante trabajo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que mencionás. Yo tuve la chance o la posibilidad de participar en la implementación del sistema de calidad en un laboratorio
en dos organizaciones bastante diferentes y de tamaño bastante diferente también. Un laboratorio en donde éramos una docena de personas, y en una institución educativa donde éramos alrededor de 300 colaboradores y 800 alumnos. Totalmente diferente el tamaño, obviamente, pero lo que sí les puedo comentar son dos cosas. Lo que dice Marco es relevante, o quizás indispensable, tener una ayuda, un apoyo. Ustedes, como responsables de seguridad de la información, estamos, obviamente, que en el caso de organizaciones pequeñas se da justamente el multiempleo, la multitarea, pero hay que hacer pasar el mensaje a la gerencia, o que sí, que bueno, que la calidad cuesta, y que ese costo va ligado a un pago de horas de algún especialista. Eso no podemos, porque si no, ¿qué ocurre? Ocurre que los proyectos se dilatan, ocurre que los proyectos quedan por el camino, y justamente lo que estamos hablando son los argumentos, o los puntos en donde las barreras son las más frecuentes, ¿no? La falta de tiempo, la falta de recursos, el apoyo insuficiente de la dirección, la indefinición, porque es difícil alinear a diferentes sectores, y más cuando uno está por dentro de la organización, porque a uno ya lo ven con una, ¿cómo se diría? Con un determinado tinte, ¿verdad? Con una determinada orientación. Y hay como una tendencia instalada en todas las organizaciones, a que se respeta más al que viene de afuera que al que está impulsando los cambios desde adentro. Entonces, ustedes, como responsables de seguridad de la información o responsables del sistema de gestión, lo que deben tener bien en claro es cuáles son sus opciones. O sea, dispongo o puedo disponer de un consultor durante determinadas horas, un paquete de horas, lo tengo que hacer todo yo, y ahí caemos en la planificación. Si lo tengo que hacer todo yo, bueno, el escenario es este, me va a llevar 6, 9, 12 meses, 18 meses, porque yo puedo dedicarle determinado porcentaje de horas a esto, y más no. Y si puedo contar con un apoyo externo, ahí obviamente que los plazos del proyecto, o de la introducción de este sistema de gestión, perdón, de este proceso de gestión de la calidad, se van a acortar. Pero hay una constante en los casos de éxito de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Esas constantes son el compromiso de la dirección. Sin el compromiso de la dirección no podemos alinear o federar a toda la organización detrás de los objetivos, o detrás de una política. No podemos coordinar simplemente el enunciado de los objetivos, ¿no? No podemos lograr ese consenso de visiones o de intereses. Por supuesto que requiere habilidades, por supuesto que ahí las habilidades de negociación van a estar a flor de piel. La participación o representatividad de los colaboradores de diferentes niveles, ahí por una cuestión de muestreo o de representatividad de la organización,
es sumamente importante que los diferentes niveles de la organización estén representados y que se escuche, porque esto es un poco como lo decimos en ventas, ¿no? ¿Cuáles son los dolores, los pains de los clientes, ¿no? De los potenciales clientes? Hay que identificar esos dolores, hay que identificar en dónde los colaboradores en su ejercicio cotidiano, digamos, donde colapsa el sistema en el ejercicio cotidiano del desempeño de los diferentes procesos dentro de la organización. Entonces, sumamente importante el compromiso de la dirección, la participación de los diferentes niveles y la integración de todas las funciones gerenciales. Ahí la producción, el marketing, las ventas, la administración, los recursos humanos, etcétera, etcétera. De nuevo, tratar de adaptarlo a cada organización. Se ha hecho se ha escrito mucho sobre esto, se sigue escribiendo mucho sobre esto. Es una especialidad vamos a decir, de varios sectores o profesionales, pero lo que queda claro es que hay que, en algunos casos, recurrir a un apoyo externo, o por lo menos tener claro que muchas veces no se puede hacer este tipo de implementación por sí solo. Sin embargo, tampoco se requiere, no es obligatorio la participación de un externo para que ustedes puedan identificar o al menos, y acá me permito volver a estos capítulos. No es necesario que ustedes trabajen con un externo para poder, en cada capítulo de estos que se ven acá, o al menos en los dos primeros, del 4 al 8, tratar de identificar o de al menos pensar en cómo los diferentes puntos se trabajan dentro de la organización. Después, el chequeo, la evaluación y las oportunidades de mejora ya se dispararán. Pero al menos tratar de identificar en cada capítulo, en cada punto, qué es lo que ustedes ya disponen. El contexto de la organización, y acá voy a entrar más en detalle. El contexto de la organización supone una comprensión de la organización y de su contexto. Está en un nivel local, en un nivel regional, en un nivel internacional. Tenemos ese primer círculo. Dentro de ese círculo, de ese anillo, tenemos la propia organización, con una cultura, con un conocimiento, con determinados valores, y en el externo, al exterior de este anillo, tenemos los diferentes parámetros de los cuales hemos venido hablando, ¿no? La influencia y los cambios tecnológicos, la competencia entendido como los adversarios económicos o comerciales, las leyes del mercado, los diferentes movimientos de ese mercado, o diferentes dinámicas, la cultura en donde estas diferentes organizaciones están inmersas o sometidas, la economía, la sociedad, obviamente el cambio, el entorno regulatorio. Todo esto hacia las cuestiones más bien externas, y cuando avanzamos en este embudo hacia las cuestiones internas,
podemos enunciar determinados o prever determinados resultados, o dicho de otra manera, todas estas cuestiones externas, más algunas internas, van a influenciar los resultados del sistema de gestión. Comprender en cada momento, o a cada nivel, vamos a decirlo mejor, las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes, o quiénes son las partes interesadas? Bueno, los clientes, la dirección, los accionistas, el marco normativo, con todo el ecosistema que viene, digamos, de la mano, las agencias gubernamentales o las políticas de gobierno, en ese sentido, los colaboradores, los sindicatos, los proveedores, los usuarios, los administradores, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a poder determinar necesidades y expectativas. Entonces, de nuevo, esto es una cuestión de sentido común y de adaptabilidad. No hay que inmediatamente decir, bueno, esto para mi organización es imposible, porque me va a superar. Les puedo garantizar que lo que los va a superar es una situación de una fuga de datos, una situación en que ustedes no pudieron garantizar una continuidad del negocio porque, bueno, porque no se tomó o no se implementaron determinados procedimientos o determinadas acciones. Este curso empezó también con una primera etapa que era ese diagnóstico, ¿ok? Esa hoja, ese Excel, ese formulario Excel, para poder determinar exactamente en dónde cada una de las organizaciones de ustedes estaba situada. Para hacer eso, obviamente que se debe entender, primero que nada, tener un catálogo, un inventario de los bienes, de los activos, y si esto es como una cadena, ¿no? Si a la cadena le sacamos un eslabón, piensen en lo que hablábamos del sistema, retiramos una parte, el sistema va a dejar de funcionar bien. Cuando sacamos un eslabón de la cadena, ya no tenemos una cadena, ya tenemos otra cosa, ya tenemos dos partes. Y la cadena no solamente garantiza una seguridad, o aporta una seguridad, sino que también en muchos casos una cadena tiene un rol de transmisión. Entonces, mírenlo de esa manera. Todos los eslabones de una cadena son importantes. Entonces, sí lleva tiempo, sí insume recursos, pero tampoco es algo que sea imposible de implementar en las pequeñas organizaciones. Sí puede ser implementado de manera simplificada, y podemos ir complejizándolo a medida que la organización crezca o aparezcan otras organizaciones, otras expectativas o necesidades. Y esto que acabo de decir tiene que ver con el alcance del sistema de gestión. A veces no se puede aplicar un determinado control, o no es realizable un determinado control que especifica la norma, pero tenemos que entender el por qué no es, y porque la organización es demasiado pequeña y no tengo recursos, o porque la organización no
trabaja en determinada área. Entonces, ahí hay que lograr, bueno, usando el sentido común, un compromiso, una solución a medida de cada organización. Las publicaciones que existen no dejan de ser, o los libros que con métodos maravillosos de implementación de las diferentes normas, no dejan de ser, vamos a decir, algo general o una receta general. ¿Ok? Cada organización debe, utilizando el sentido común, utilizando determinados procedimientos existentes, hay que hacer prueba un poco de inventiva muchas veces, puede, partiendo de la base de una recomendación general, puede elaborar o debería poder elaborar su propia solución. Y eso no está ni mal ni bien, eso está adaptado a la organización, es como las decisiones, ¿no? Las decisiones se toman en un contexto, ese contexto cambia, y eso es lo que hace interesante esta implementación. Es como hacer un traje a medida para cada organización, partiendo de determinadas recomendaciones generales. ¿Ok? La determinación de ese alcance, en realidad lo que busca es a proteger se piensa en proteger la información, o qué tipo de información hay que proteger. Si debiéramos, en el caso de una organización pequeña, pensar vamos a decir, el servicio mínimo, cuál es la información a proteger y cuáles son los activos de información que están vinculados. No necesariamente en los procesos, eso puede venir más tarde. ¿Ok? Eso sí, no se puede, como decimos en el Río de la Plata, serruchar el alcance o acortarlo, porque muchos de esos controles que la norma dice pueden estar prácticamente en el borde, en la frontera o en el límite del alcance de la organización. Entonces hay otros que por ahí esos controles son los que marcan o demarcan justamente o determinan el alcance de esos o del sistema de gestión de la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tengo, en el caso de una organización pequeña, tengo determinado presupuesto para la adquisición de licencias, ¿ok? Y necesito proteger los datos que están, por ejemplo, las bases de datos que están en un servidor, y necesito, bueno, vamos a decir, estar seguro o controlar que ese dinero, ese presupuesto siempre está para adquirir esas licencias. Yo no puedo decir mañana no compro más o no renuevo más esa licencia. O no controlo que esa licencia sea o haya sido renovada. Porque ahí sí estoy en el límite del... ya estoy tocando, ya estoy prácticamente poniendo en peligro la protección de esos datos. Hay que hay que ser bien consciente, por eso, o bien identificar cuál es la información a proteger, cuáles son los activos de la información, y eso se logra, ¿cómo? Se logra
elaborando un inventario de activos. Respetando ese proceso que iniciamos, en el cual ahí mencionamos, clasificamos la información, clasificamos los activos. Por eso es tan importante esa tarea. Y luego siguiendo las diferentes etapas para lograr esa primera visión, ¿no? No podemos saber cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión si no conocemos el estado de la organización. Y eso tiene que ser la brújula o el compás que rija un poco, que marque la dirección del trabajo de ustedes. No se puede tampoco dejar a los usuarios de esos sistemas o del sistema fuera del alcance. ¿Por qué? Un usuario que queda fuera o no está contemplado en el sistema de gestión implicaría que no estaríamos controlando cuando esas personas, o dicho de otra manera, no estaríamos controlando el accionar o garantizando la seguridad de la información del accionar de esas personas. Eso es extremadamente importante. No podemos certificar, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el usuario no está alcanzado porque certificamos únicamente el data center, ¿ok? El centro de cómputos o los servidores. No sabemos, en realidad la pregunta que se dispara ahí es ¿en qué proceso circula o cuál es el proceso de circulación de la información con la cual ese usuario se maneja, ¿no? ¿Cuál es la salida, la entrada del proceso, etcétera? ¿Por dónde fluye la información que ese usuario utiliza? Entonces, hay más bien que analizar el alcance con esa mirada, ¿no? Entonces ya ahí eso significa que el usuario no puede quedar fuera del alcance del sistema de gestión. Pensar, otro truco es pensar, por ejemplo, los activos como el lugar donde reside la información. La información reside en un servidor, en un data center, en una laptop. Bueno, los activos son esos: el data center, la laptop, el servidor, un disco duro, etcétera, etcétera. Cuando no logramos identificar claramente, o cuando no se logra entender lo que es un activo. El capítulo 5, que habla de liderazgo, ahí, bueno, significa que hay que establecer una política de objetivos de seguridad compatibles con la dirección estratégica. Claramente, porque recuerden la diapositiva en donde estaban los objetivos que se alineaban con la dirección. ¿Para qué? Para poder asegurar o garantizar que nuestro sistema de gestión cumple sus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, claramente disminuir en el marco de X tiempo los cortes de energía eléctrica de, por ejemplo, determinada sección dentro de la organización. O de otra manera, disponer o subir la disponibilidad de un generador de electricidad suplementario
para que, a un 99,9%, para que los cortes de electricidad no superen en 6 meses los 2 o 3 cortes, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden ese enunciado que tiene que ser, el enunciado del objetivo que tiene que ser SMART, ¿no? Pero este capítulo 5 lo que hace también es que se integra al sistema de gestión de la seguridad de la información a todos los procesos de negocio. ¿Y qué significaría integrar a los procesos de negocio? Significa que, por ejemplo, yo tengo un ERP, una plataforma de gestión comercial, pero esa plataforma de gestión comercial la tengo en una nube, esa nube está administrada por un proveedor externo, y ese proveedor externo tiene un contrato de niveles de servicio que me garantiza un 99,99% de disponibilidad, y eso significa que no tengo interrupciones de servicio mayores a, no sé, 15 minutos. ¿Ok? Es ahí donde se integra realmente la seguridad de la información a los procesos del negocio. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de facturar, o si yo no puedo enviar una factura a un proveedor, o pagar a un proveedor, o enviar una factura a un cliente, a un socio, pagar un sueldo porque se me cae el internet, etc., de ahí no estoy integrando la seguridad de la información en los procesos de negocio. ¿Se entiende? Creo que la idea es ir aproximándonos de lo más posible de una visión pragmática, de cotidiana, de cómo se desarrolla desarrollar nuestra tarea, ¿no? Perdón. ¿Qué hace la dirección estratégica, o qué hace la alta gerencia? Bueno, la alta gerencia en realidad provee también los recursos, comunica o debe comunicar sobre la importancia de la gestión efectiva de la seguridad de los sistemas de información. No es lo mismo vamos a decir, una directiva surgida desde el departamento de informática de una organización que diga, por favor, trabajen o cambien sus passwords utilizando, endureciendo sus passwords, etc., que ya directamente cuando la propia gerencia se involucra en ese enunciado y lo hace conocer a toda la organización. Así debería ser. O sea, y si no lo es así, si no es la propia gerencia o alta gerencia que lo hace o que lo envía, debería al menos respaldar con un mensaje la implementación o la directiva sugerida por el Departamento de Tecnología, diciéndole, atención a todos, por favor, poner atención, específicamente atención en lo que está diciendo el responsable de seguridad de la información, bajo apercibimiento, o no sé, de alguna manera, bajo pena de sanción, ¿no? Digo, muchas veces hay que ponerse un poco firme en ese sentido, sobre todo en organizaciones muy grandes,
porque se diluye un poco la responsabilidad, ¿no? Las organizaciones pequeñas son, digamos, en ese sentido más accesibles, porque hay una cierta proximidad, pero cuando ya trabajamos en una empresa, en una multinacional, en donde se trabaja en diferentes países, etc., ahí ya cambia todo. Y por sobre todo, la alta gerencia debe apoyar a los directivos y a los mandos medios en sus áreas de responsabilidad. Siempre estamos hablando de, en el cometido de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿verdad? Y obviamente promover la mejora continua. Esto se plasma en una declaración de intención o por lo menos un capítulo dentro de la política de gestión de seguridad de la información. Es esa política que vamos a ir, ustedes van a ir desarrollando la capacidad de poder enunciarla para su propia organización, ¿no? Para que de alguna manera eso sea el punto de partida de vuestro futuro rol como responsables de seguridad de la información, y que ya tengan un primer documento en ese sentido. Vamos a ir trabajándolo. Justamente, la política, ¿qué debe contener o qué debe ser qué debe enunciar esa política? Esa política debe ser, por sobre todo, un documento de sentido común. Debe ser un documento que se adapte al propósito y al contexto. Y esto, para retomar un poco lo que mencionaba Grecia, en una organización donde son 5 personas, claramente no va a ser lo mismo que una organización donde son 30, o donde son 100 o 300, ¿no? Hay un contexto, hay un propósito. El propósito es lograr un mínimo de seguridad de la información, porque no dispongo de los recursos materiales ni financieros para implementarlo, hasta una política bien definida por ejemplo, en una pequeña y mediana industria que produce plásticos, por ejemplo, en donde hay fórmulas, o por ejemplo una industria farmacéutica, en donde hay patentes de por medio, etcétera, etcétera, ¿no? De nuevo, sentido común, adaptarse al propósito y al contexto. La política es ese marco de referencia que fija los objetivos del sistema de gestión. Incluye el compromiso de cumplir esos requisitos de seguridad y de la mejora continua, ¿no? De ese proceso de la rueda de Deming, ese proceso de oportunidad de mejora, no conformidad, oportunidad de mejora, y volvemos a empezar, etcétera, etcétera. La política es vamos a decir, la bisagra de, digamos, la teoría con la práctica. Es esa herramienta que aterriza los diferentes conceptos u objetivos hacia una implementación adecuada, adaptada a la realidad de la organización. Pero tiene que tener 3 aspectos fundamentales. Una, debe aparecer como documentada. Si no está documentado, no existe. Debe ser adoptada por todos los actores de la organización, por ende debe ser comunicada en la organización. Un ejemplo, en varias organizaciones, y esta de todo tipo,
política de seguridad de la información de la organización hace parte de la información inicial que recibe un nuevo colaborador cuando está haciendo su proceso de inducción, ¿verdad? Si no existiera ese proceso de inducción, al menos la política debe darse a conocer a la persona en, digamos, la primera semana de integración de ese nuevo colaborador a la organización. ¿Por qué? Porque, bueno, son así como la política de recursos humanos o los horarios de trabajo, etcétera, hace parte de las reglas, digamos, que hay que conocer, la regla de juego dentro de la organización, ¿verdad? Para el desempeño cotidiano. Y el tercer punto que me estaba faltando, la política debe estar disponible para el conjunto de los actores o de las partes interesadas. Es decir, un proveedor externo es una parte interesada. Y ese proveedor externo debe conocer la política de seguridad de la información. No hay excusa o no habría, digamos, no se podría escudar detrás del hecho de que ese proveedor no cumplió determinados requisitos porque no conoce la política de la organización. Cuando se establece un contrato con un proveedor, estas son las reglas de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque, bueno, así funcionan las cosas. Llegamos a un acuerdo, llegamos a un contratos de niveles de servicio. Por lo general, cuando uno solicita ese tipo de documento, ya está de alguna manera transmitiendo a ese proveedor el hecho que existe una política dentro de la organización relativa a la seguridad de la información. Que puede ser muy simple, de nuevo, que puede ser, por ejemplo, no se responden o no se responderán a los correos enviados entre las 22 horas y las 6 de la mañana, o todo correo que no contenga, un poquito más complicado, ¿no? Todo correo que no aclare específicamente no sé, el tema, no será tratado en prioridad, me explico, nos reservamos el derecho de priorizar determinados correos o determinadas solicitudes si, por ejemplo, la información que ustedes requieren no está completa. ¿Okay? Es un ejemplo, ¿no? de condiciones. Esas son las reglas del juego. ¿Okay? Pero ya cuando solicitamos eso o hablamos de eso, estamos transmitiendo de alguna manera cuál es nuestra política o la política propia, la política de la organización a nuestro proveedor, en este caso una parte interesada. Pero partes interesadas también son los colaboradores, también son aquellos que de todo nivel dentro de la organización. No olviden eso. Las partes interesadas son todos aquellos que tienen que, aquellos actores que tienen que ver con nuestra organización. Pueden ser usuarios, administradores, empleados, accionistas, clientes, etcétera, etcétera. ¿Bien? En cuanto a, y voy a ir finalizando por acá, en
en cuanto a la alta dirección y los roles y responsabilidades de las autoridades en la organización, la alta gerencia o la alta dirección debe ser el garante de la conformidad de ese sistema de gestión de seguridad de la información. Y esto implica que haya que conversar, haya que hablar, haya que introducir o incluir involucrar a directivos, a gerentes. Es muy difícil hacerlo en algunos casos, en otros casos es más fácil, son más accesibles, para justamente que jueguen ese rol, o que ejerzan ese rol, esa responsabilidad de garantizar la conformidad del sistema, y de, accesoriamente, informar a la dirección, a la alta gerencia, sobre el desempeño de ese sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, un rol, perdón, o responsabilidad de la alta gerencia es comunicar las responsabilidades, asignar y comunicar las responsabilidades en los niveles pertinentes para garantizar lo que vimos, lo que comentaba, la conformidad y la transmisión de información hacia la dirección, hacia la alta gerencia. ¿Bien? Ok. Es un capítulo denso, es un capítulo fuerte, es un poco central todo esto, genera mucho, digamos, muchos pensamientos, muchas dudas también. Entonces, lo primero es no tratar de asimilar todo esto, sino este material está en la plataforma, va a estar en la plataforma si no lo está. Apóyense en él, mediten, reflexionen, no disparen inmediatamente un proceso. Primero hay que respetar esa continuidad o esa progresión lógica. Primero tenemos que saber dónde estamos parados dentro de la organización para poder decidir cuál va a ser el alcance. Y recién a partir de eso podemos empezar a pensar en integrar de alguna manera vamos a decir, todo este proceso el aseguramiento de la calidad o del sistema de gestión de seguridad de la información, aplicando esos conceptos de calidad dentro de la organización. Cuando la organización es uno, claro que ahí se reduce a la mínima expresión, pero también se aplica de alguna manera, un poco más abstractamente. Nosotros somos juez y parte, es decir, somos la alta gerencia, somos también los principales interesados en que no tengamos ni una fuga de información, ni ningún tipo de incidente. Entonces, todo esto se lleva a la mínima expresión, se reduce, porque concentramos todas las responsabilidades. La información a proteger es nuestra responsabilidad, enunciar e identificar esa información es nuestra responsabilidad, es nuestro deber clasificarla, es nuestra responsabilidad tener un mapa de cómo nuestros sistemas están siendo ejecutados. Y bueno, eso es un poco el desafío al cual los responsables de la seguridad de la información se deben enfrentar, ¿no? Pero de nuevo, esto es un proceso,
Esto no lleva 2 días, ni 2 semanas. Hay que pensar siempre en función, no hay una receta para decir, bueno, una organización de tanto aproximadamente me va a llevar X meses. Depende de muchas cosas, depende de esa foto inicial que se realice de la organización, depende de los activos que se tenga, depende del ámbito de trabajo, depende de muchas cosas. Así que, si puedo decir algo, mucha calma, mucho sentido común y hay que ser metódico en este proceso. No abandonar nunca ese pensamiento, digamos, secuencial de comenzar por una digamos, una investigación inicial para ver dónde estamos parados. Bien, ¿comentarios? Bueno, si no hay comentarios, les recuerdo que en la plataforma les compartí el enlace del informe Ciberseguridad 2020, en la parte de información adicional. Les compartí, están compartidas las normas ISO fundamentales, y en su momento aparecerán los estándares alemanes, así como, bueno, en la parte de información adicional hay algunos artículos interesantes. ¿Ok? Así que, por mi parte, nos vemos el miércoles. Como dice un determinado locutor de radio por aquí por Uruguay, les conmino a que participen en el debate y que bueno, eso nos enriquece a todos. Tómense un tiempito para reflexionar sobre la situación en cada región, en cada entorno de vuestra organización, para pensar un poco en eso. Estamos muchas veces con la cabeza en el volante, muy concentrados en la ruta, y no vemos lo que pasa alrededor. Y eso es muy importante también. Así que, bueno, por mi parte, buenas noches y nos vemos el miércoles, ¿sí? Bueno, buenas noches, Pablo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.